Aquí en Esperas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, licenciado Orlando Jorge Mera. Muchísimas gracias por el honor, licenciado, de estar con nosotros. El honor es mío, Federico. Me siento como si estuviera en mi propia casa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su comparecencia. Fíjese, como un dirigente de su trayectoria y de su militancia en el Partido Revolucionario Dominicano, además del cargo que ostenta, no podemos dejar de abordar el tema actual, que es palpitante en esa organización, licenciado. Nosotros quisiéramos saber el estado actual, los pasos a seguir y el devenir que tendrá el PRD con relación al derrotero actual. Indudablemente, Federico, que la crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano es, desde mi punto de vista, la más grave que ha tenido nuestra organización política en los últimos años, desde la muerte de José Francisco Peña Gómez. Ciertamente el PRD en el pasado ha tenido dificultades, ha tenido luchas grupales, luchas de tendencias, pero ninguna en la magnitud y de la complejidad de la que estamos teniendo actualmente. Esta crisis no se generó el año pasado, en las elecciones de mayo del 2012. Yo en eso he sido muy claro en señalar que la crisis tiene su génesis en el año 2008 y luego en el 2010 y evidentemente en el 2012, cuando desde el 2008 hemos tenido al interno de nuestra organización política algunos focos o sectores que han preferido que gane el candidato opuesto y no el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Eso pasó en menor medida en el 2008, pasó en gran medida en el año 2010, porque hay que recordar que en el año 2010 el PRD no sacó un solo senador como consecuencia de ese tipo de tácticas. Y luego tuvimos el año 2012, en donde evidentemente la intervención del Partido de la Liberación Dominicana y los caballos de Troya que hubo en el PRD, que apostaron a que perdiera el candidato del PRD y ganara el candidato del partido oficial, del partido que nos adversa, el Partido de la Liberación Dominicana, ese hecho no tiene parangón en la historia de nuestro partido. Entonces, por lo tanto, esta crisis que estamos viviendo, a diferencia de otras en donde había luchas de tendencias, en donde en momentos determinados los líderes del partido lograban ponerse de acuerdo sin la intervención de fuerzas externas, en este caso no lo estamos viendo. En este caso hay una clara influencia del Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a las instancias judiciales que controla todos los poderes del Estado y de manera muy particular el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Constitucional, y eso indudablemente que ha tenido un impacto en la actual crisis que está viviendo nuestro partido. Por lo tanto, hemos tenido ya 14 meses en esta crisis y ciertamente hay una responsabilidad compartida con respecto a la génesis de esta crisis, ya lo acabo de señalar, y ciertamente la población dominicana está cansada, hastiada de los dimes y diretes del PRD. Entonces, lamentablemente, las decisiones que han emanado del Tribunal Superior Electoral, que obviamente han vulnerado los derechos constitucionales y han vulnerado el imperio de la ley con relación a los derechos que deben tener los partidos políticos, no nos ha dejado otro camino
Federico, que el de elevar nuestra voz de protesta ante lo que nosotros vemos como una amenaza seria que la sentimos al sistema democrático de nuestro país. Y esto no es nuevo, hemos visto ya en América Latina, hemos visto esto que estamos viviendo nosotros los dominicanos. Precisamente en Perú, hace unos días, a propósito de la designación del Tribunal Constitucional del Perú, que fue totalmente politizada, la gente se ha lanzado a las calles a demandar justamente la despolitización del Tribunal Constitucional en Perú. Entonces, a nosotros, te lo digo con toda franqueza, que cuando hemos dicho que vamos a la calle, es no a hacer desórdenes, no a violentar el orden público, pero sí a ejercer nuestro derecho ciudadano para exigir la recuperación de la democracia dominicana, que está hoy día todos los poderes del Estado están concentrados en las manos del Partido de la Liberación Dominicana, y se ha perdido la separación de los poderes, se ha perdido la autonomía judicial, electoral y constitucional, y por ello cuando vemos casos en los que están involucrados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, o casos en los que el PLD tiene interés en una solución para un solo lado, entonces hemos visto cómo definitivamente la justicia se ha quitado la venda y ha cumplido exactamente ese mandato. Entonces, frente a eso, hemos tenido que hacer vigilias, hemos tenido que hacer manifestaciones, continuaremos haciendo esas manifestaciones para que la ciudadanía, la gente buena, la gente que quiere tener un mejor país, también se empodere. Así como hubo un movimiento del 4%, así como hubo un movimiento por la justicia fiscal, entonces también hagamos un movimiento para recuperar la democracia, para poder aprobar una ley de garantías electorales, para aprobar la ley de partidos y para que tengamos una mejor democracia. A raíz de que el expresidente Leonel Fernández pronunció un discurso diciendo que el PLD va a crear una fábrica de presidentes y que tendría 20 años más en el poder, dirigentes del PRD dice que manifestaron que los responsables de que esto eventualmente sucedan van a ser los propios PRDistas por las diferencias internas que cada día más se ahondan. ¿Qué usted piensa sobre este planteamiento? Mira, yo creo que el expresidente Leonel Fernández ha recurrido una vez más a la retórica de querer plantear que el PLD es una cosa y que el PRD es otra, y que el planteamiento de que el PLD hace sus actos ordenados y que el PRD es el desorden, y que entonces lanza que estará gobernando hasta el año 2036. Yo digo lo siguiente: lo primero es que ni siquiera Trujillo duró más de 30 años gobernando en la República Dominicana, y fue una dictadura que el pueblo dominicano no aguantó, y hubo héroes nacionales que, dicho sea de paso, que a la memoria de esos héroes nacionales del 30 de mayo del 61, que con un acto de valentía terminaron la dictadura con el tiranicidio. Entonces, yo lo veo de otra manera. Yo veo que el PLD es el partido de la oscuridad, es el partido de la ausencia de transparencia, es el partido que ha hecho que funcionarios sean multimillonarios. Inclusive el diario en que tú trabajas hizo un reportaje muy interesante sobre los millonarios del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ese partido
ni el propio presidente Leonel Fernández puede pretender dar cátedras de moralidad ante hechos que están a la vista de todos. Yo te digo a ti, Federico, ¿tú sabes cuánto es el nivel de indigencia que hay en República Dominicana? En la zona rural, el 11%. En la zona urbana, el nivel de indigencia es de un 6%. Tú sabes lo que es, se busca en el diccionario lo que significa indigencia, y la definición es que no tiene absolutamente nada para poder subsistir, sobrevivir en el diario vivir del ser humano. Entonces yo pregunto, ¿nosotros vamos a seguir apostando a un modelo económico, político, que solamente ha beneficiado a una minoría que está enquistada en el poder y que esa minoría ha separado a la gran mayoría del pueblo dominicano en medio de situación económica sumamente difícil? Yo siento que la mayoría del pueblo dominicano ha tomado una decisión, y es que están absolutamente hastiados, agotados del Partido de la Liberación Dominicana, que las promesas que el PLD ha hecho en el curso de los últimos años del propio presidente Danilo Medina no la va a poder cumplir, ni las ha cumplido. Fíjate que el presidente Danilo Medina prometió que iba a construir 100.000 aulas antes de comenzar el año escolar. Ya hubo una declaración esta semana que acaba de transcurrir en donde reconocen que no es posible cumplir con esa promesa. Pero así vemos cantidades de promesas. Mira la queja del sector agroempresarial, agroindustrial de nuestro país, que reclama que es tanta la burocracia que existen que los productos agrícolas no pueden salir en su exportación hacia nuestro país con la calidad necesaria. Pero si nos vamos con Haití ha tomado una serie de medidas en contra de los productos de la producción nacional, y la diplomacia dominicana ha quedado muy mal parada en todo ese proceso. Entonces, en definitiva, y no quiero ni hablar de la Sunlan, hablar de los casos de corrupción de este gobierno, se han hecho más de 50 denuncias de corrupción desde que el presidente Danilo Medina tomó posesión, y sin embargo no ha habido un solo sometimiento, una sola investigación. Entonces ese es el partido que nos va a hablar a nosotros de que porque las actividades de ellos son ordenadas, es el modelo que tenemos que seguir. Yo creo que la inteligencia del pueblo dominicano no se puede subestimar, y definitivamente el pueblo dominicano ha ido tomando decisiones, y definitivamente aquí va a haber un cambio de modelo, un cambio de poder en el año 2016. Eso no significa, Federico, que el PRD esté haciendo las cosas como deben hacerlas, porque yo tengo que reconocer que el PRD, como consecuencia de esta lucha interna, no se ha comportado a la altura de las circunstancias. Yo tengo que reconocerlo. Pero también tengo que decir que, a diferencia del PLD, el PRD es una escuela de la democracia. Y a diferencia del PLD, tú buscas a todos los funcionarios que han pasado por la administración pública del PRD y comparas los patrimonios de esos funcionarios con los del PLD, y no hay comparación. Entonces, el PRD tiene una gran oportunidad, y estoy seguro que vamos a superar esta crisis, nos vamos a levantar, y tenemos efectivamente que hacerle oposición al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, licenciado Orlando Jorge Mera. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el secretario general del PRD, licenciado Orlando Jorge Mera. Se ha debatido el cese de las autoridades del partido y de la celebración de la convención o del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y a su vez la celebración de la convención. Hay un sector del PRD que decía que había que celebrar el 19 de julio una convención, el otro
es en febrero. Queremos saber en qué va a terminar todo esto, tanto la convocatoria que ha hecho Miguel Vargas Maldonado del CEN, que está pendiente de fijar una fecha, y la celebración de la convención. Mira, tu pregunta es interesante, que permite aclarar lo siguiente. Los estatutos del PRD establecen que el periodo de duración de las autoridades nacionales es de 4 años. Recordemos que en el caso particular de esta dirección hubo 2 fases de elección. Una primera etapa que fue exclusivamente la elección de Miguel Vargas como presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que fue el 19 de julio del año 2009, en una convención que se celebró en el Centro de Convenciones de Sanssouci. Luego, en septiembre del año 2009, es que se elige el resto de toda la dirección partidaria, es decir, el secretario general, secretario de organización, vicepresidentes y subsecretarios generales, y toda la dirección que era electa por el voto universal. Es esa dirección, la que fue electa en septiembre, que como consecuencia de una serie de impugnaciones que hubo contra ese proceso, hubo que esperar que la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, que en ese entonces existía, emitiese una sentencia sobre ese aspecto, la cual se emitió, y fue en febrero del 2014 que los que fueron electos en septiembre del 2009 tomaron posesión. Por lo tanto, el presidente del PRD, que fue juramentado y proclamado el 19 de julio del 2009, su mandato venció el 19 de julio del 2013. Eso está bastante documentado, hay certificación de la Junta Central Electoral, toda la documentación que tiene el partido sobre esa convención está bastante clara. Con respecto a la otra convención, al resto de las autoridades partidarias, fuimos electos en el septiembre del 2009, pero fuimos proclamados y juramentados en febrero del 2010 en una convención que se celebró en Santiago, y fue en esa convención que se estableció que nuestro mandato vence en el año 2013, es decir, que nosotros consentimos a que también nuestro periodo venciese en el año 2013, porque en ese momento lo que nosotros todos pensamos era para darle continuidad a toda una dirección partidaria, y no que uno venciese en el 2013 y otro venciese en el 2014. Entonces, en lo que respecta a nuestro mandato, nosotros vencemos en diciembre del 2013, porque la resolución así lo dispone. Por lo tanto, ¿qué hacer y qué procede a hacer? Lo que procede en este caso es una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que pueda, en primer lugar, resolver, abordar la cuestión de que se ha vencido el mandato del presidente del PRD y que pueda tomar una decisión con respecto a suplir ese vacío que tenemos actualmente. Y por el otro lado, la reunión del Comité Ejecutivo Nacional debe fijar la fecha de la convención y nombrar la Comisión Nacional Organizadora, que eso es lo que al final del día hemos estado todos deseando. Porque quiero reiterarte, Federico, aquí el problema no es de una persona o de 2 personas, no es quién es el presidente del PRD o no. Aquí el problema es cuándo es que el PRD va a hacer la convención, que por mandato estatutario tenemos que hacerla en el transcurso de este año. Y quiero reiterar, o sea, una cosa es que la convención sea en este año, o sea, me refiero a convenciones a las primarias que para la elección de la dirección nacional, y otra cosa es el acto de juramentación de las nuevas autoridades, porque es bueno recordar, Federico, que en el caso del PRD
sus estatutos mandan a que más del 70% de los cargos sean electos por el voto universal. Entonces eso es lo que nosotros le llamamos primarias, que algunos le llaman convención, pero son primarias. Y luego entonces es que se hace el acto ya formal de la convención de delegados para juramentar a las autoridades que fueron electas en las primarias. Entonces, definitivamente que nosotros estamos obligados a hacer una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que llama la prudencia? Es que un Comité Ejecutivo Nacional que tiene una membresía de más de 2.000 miembros, cuya membresía está cuestionada por el hecho de que el presidente del PRD de manera unilateral excluyó a 600, incluyó o lo sustituyó esos 600 por otros 600 y le adicionó 300 más, lo correcto es que se realice una reunión del Comité Ejecutivo Nacional pactado entre el liderazgo partidario, para ponernos de acuerdo con la agenda que deberá llevar esa reunión y que podamos entonces brindarle al país una demostración de la madurez que ha alcanzado el partido y también fijar la fecha de la convención, que esa sería la mejor noticia que le podemos dar a la militancia del Partido Revolucionario Dominicano. ¿En qué consistiría ese pacto del Comité Ejecutivo Nacional? Muy sencillo, como se ha hecho en el pasado. En el pasado lo que se ha hecho es convenido, consensuado, la fecha de las primarias, la designación de la Comisión Nacional Organizadora, lo relativo al padrón de militantes del partido, al padrón que se va a llevar a esa convención, que son los que finalmente tendrán el derecho a votar, y la fecha de la proclamación y juramentación de las nuevas autoridades. Yo siento que, y repito, que esto es lo que se ha hecho en el pasado, no estoy hablando nada nuevo, eso es lo que siempre se ha logrado y en los últimos procesos electorales así es que ha funcionado el Partido Revolucionario Dominicano, porque resulta verdaderamente materialmente imposible celebrar una agenda de una reunión en la que con tantas personas no se pueda consensuar el objeto fundamental de esa reunión. Hay cosas, Federico, sobre las cuales no se puede llegar a un consenso, que son fundamentales en un partido como el PRD, que es la escuela de la democracia, y me refiero al respeto de las reglas de oro del derecho a elegir y ser elegido, lo cual le pertenece a la militancia del Partido Revolucionario Dominicano, y sobre ese tema evidentemente no puede llegarse a un acuerdo o a un pacto, porque eso escapa a la soberanía del partido que descansa en nuestra militancia. Yo creo que hemos hecho todos los esfuerzos, Federico, todos los esfuerzos habidos y por haber en la búsqueda de un diálogo, de un reencuentro. Evidentemente hay derechos que se ejercen y derechos que son ejercidos, y por lo tanto eso uno tiene que respetarlo, porque cuando a ti te excluyen de una lista de un organismo partidario sin ninguna explicación, entonces tú tienes que ejercer tus derechos. Evidentemente eso nada impide que una reunión del Comité Ejecutivo Nacional pueda convenirse y pactarse, y ahí pudiera entonces iniciarse el camino del reencuentro de la familia PRDista. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, dice... Déjame decirte, hay gente, tengo que decirlo aquí, porque hay gente que está planteando a uno de buena fe, otros no sé motivados por qué, plantean que hay que crear otro partido, que hay que buscar otra fuerza política. En lo particular, Federico, yo nací en el PRD, me crié en el PRD,
soy secretario general electo por convención en el 2005, no quise aspirar en el año 2009, compañeros, entre ellos Miguel Vargas, me pidieron que volviera a aspirar en el año 2009, lo hice, gané ese proceso, le he dedicado más de 20 años de mi vida a la militancia y a la dirección y a la dirigencia del partido, y por lo tanto yo no comparto la idea de formar ninguna otra fuerza política. Al contrario, yo soy y seré y continuaré siendo PRDista, y aspiro a que el PRD pueda salir de esta crisis y a que nos podamos unificar, y a que evidentemente, Federico, tenemos que también acogernos a un sentimiento que lo tiene cada ser humano, que es el sentimiento del perdón y es el sentimiento de la reconciliación. Los grandes procesos democráticos en el mundo, en las grandes naciones del mundo, han pasado por procesos como este, y ha habido grandes perdones y ha habido grandes reconciliaciones. Entonces, en ese sentido, yo soy, estoy y seré y seguiré siendo PRDista. Lo llevo en la sangre y lo llevo en mi convicción, y yo aspiro a que el PRD se levante de esta crisis, le haga oposición al Partido de Liberación Dominicana, construya una opción de poder y ganemos las elecciones en el año 2016. Por eso yo digo que, aunque uno pueda creer lo contrario, los mejores días del PRD están por venir. El presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, mantiene su posición de convocar el Comité Ejecutivo Nacional. El sector de Hipólito Mejía dice que va a participar de ese evento. Se ha pedido incluso al Tribunal Superior Electoral que se ordene la protección a Interior y Policía y a la policía, la protección de ese encuentro. ¿Tiene la intención el sector de Hipólito Mejía, el sector adversario de Miguel Vargas dentro del PRD, de participar en cualquier evento que se convoque en ese sentido? Lo primero es, Federico, que nuestro único adversario debe ser el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández, Danilo Medina, esos son nuestros adversarios, y nosotros estamos en la acera de enfrente. En el PRD podemos tener diferencias, y existen diferencias, y hay disparidades de criterios. Ese es, en contraste, la grandeza que ha tenido el PRD en el curso de su historia. Por lo tanto, una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional habría que analizar su legalidad, su legitimidad, y no le queda más remedio a los que son miembros del Comité Ejecutivo Nacional y a los que hemos estado en este proceso por la recuperación de la institucionalidad partidaria y por convertir al PRD en un partido fuerte de cara al año 2016, de asistir a esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional, porque nosotros tenemos que defender nuestros derechos, y si no nos queda otro camino que no sea el de plantear en el escenario que fuere cuál es nuestra posición, entonces tendremos que acudir a esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Cualquier convocatoria fuera de un pacto dentro del PRD, del CEN, ¿se consideraría entonces ilegal en estos momentos? No, me refiero a que para hacer una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional hay que cumplir con una serie de requisitos. Primero hay que convocar la comisión política, después hay que convocar el Comité Ejecutivo Nacional. Eso es lo que establece nuestros estatutos. Hay una prelación antes de una convocatoria directa del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, eso hay que ponderarlo, no hay que precipitarse,
no hay que precipitarse, y evidentemente, en las circunstancias que fuesen, si no es posible lograr un consenso con respecto a una agenda del Comité Ejecutivo Nacional, entonces definitivamente tendremos que acudir a la reunión que se realice para defender nuestros derechos. Le agradecemos su comparecencia aquí en Esferas de Poder. Muchas gracias, Federico. Donde nos sentimos muy complacidos y que usted le hable a la militancia de su partido, a los PRDistas, sobre la situación actual. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, hemos tenido la comparecencia del secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, licenciado Orlando Jorge Mera. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez, aquí en Esferas de Poder.